Bienvenidos todos y todas a nuestra actividad, ¿cierto? Conversatorio en el cual vamos a buscar tratar de vincular aspectos de la litigación oral con la implementación, desde este punto de vista más bien judicial, ¿cierto? Y estratégico de la ley Carín, ¿cierto? Tenemos el lujo de tener a dos amigos también que nos van a acompañar, dos grandes abogados, ¿cierto? Que nos van a poder comentar y dialogar en torno a estas temáticas. En primer lugar, presentar a doña Magali Correa Farías, ella abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Derecho LLM de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y profesora de Derecho del Trabajo y Procesal Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Magali, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y también contamos con la participación, la presencia de Eduardo Ramírez Urquiza, juez titular del primer juzgado de letras del trabajo de Santiago. Ha sido 12 años desempeñándose como juez del trabajo entre Santiago y Castro, abogado también de la Universidad de Concepción y magíster en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y feliz de que la Universidad de Concepción está haciendo un pleno hoy día. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación. Está bien. Sí, bueno. Bueno, tenemos varios temas que queremos conversar, queremos plantear, ¿cierto? Ustedes ya conocen la estructura de nuestro conversatorio, van a haber dos grandes partes, ¿cierto? Una primera parte donde los expositores van a realizar una presentación sobre el tema a la medida que les vamos a ir haciendo pequeñas preguntas y comentarios al respecto, vinculándolo con los temas de la litigación, con las técnicas y las destrezas de litigación. Mientras que en una segunda parte hay un espacio para preguntas que hemos formulado del público, o si es que alcanzamos por los tiempos, ¿cierto? Esto es una actividad que ustedes saben que tiene acotada en el tiempo para dejar planteados algunos temas, sino también dejar abiertos a los expositores que puedan plantear algunos desafíos. Como contexto, brevemente, ustedes ya tenemos, ¿cierto? Un proceso laboral que se ha ido desarrollando en el tiempo, se ha ido puliendo, ha sido también evaluado por diversas instancias y hay varias críticas, ¿cierto? En el funcionamiento de nuestro sistema procesal, laboral y previsional, ¿cierto? Es algo que está dando vuelta como contexto, ¿no? Segundo, tenemos la implementación de una serie de normas, ¿cierto? Que le han ido dando algún grado de preocupación, ¿cierto? Dentro de la judicatura, ¿cierto? Cómo se va a aplicar, y uno de aquellos temas es la implementación de la ley Carí. Ahora toca no solamente la implementación que hicieron las empresas, ¿cierto? Las organizaciones de la ley Carí, hoy día van a aparecer, ¿cierto? Una implementación que uno lo podría denominar implementación judicial. Cómo esto va a ser judicializado, y hay varios escenarios posibles que vamos a poder conversar hoy día. Hay varias preguntas, varias consultas. Hoy nuestro objetivo aquí, quizás más que llegar a grandes conclusiones, ¿cierto? Es plantear temas, ¿cierto? Y quizás vamos a salir con más dudas, con más preguntas, pero queremos abrir el debate, queremos abrir ese espacio, insisto, desde una perspectiva de las técnicas y destrezas de litigación. Entonces, vamos a comenzar con algunas preguntas, quizás, Eduardo, vamos a partir con usted, ¿cierto? Considerando su experiencia como magistrado, nos gustaría comentar, ¿cierto? Que usted nos pueda explicar cuál es la visión que usted tiene, cómo se aplican las técnicas de litigación oral en los juicios laborales en general. La pregunta, en el fondo, yo creo que hay que hacerse buscar un poco de cuál es la historia que tenía el derecho laboral y particularmente el procedimiento laboral desde que comenzó, ya estamos hablando del 2005, ¿ya? En el que había mucho misterio respecto de cuáles eran los contenidos, ¿no? Hay una serie de acciones nuevas que se iban a interponer, o sea, el procedimiento tutela que implicaba justicia constitucional, implicaba un nuevo tipo de lenguaje. Entonces íbamos a salir del incumplimiento grave del artículo del trabajador que faltó 3 días y además en un procedimiento escrito. Entonces, eso plantea en primer lugar una necesidad que se ha ido además complejizando en el tiempo. Las causas se han ido complejizando y por lo tanto la necesidad de recurrir a métodos de convicción, ¿ya? Que vayan más allá de lo que pueda decir la demanda y la contestación, lo hagan relevante. Ahora parece que no todos se han dado cuenta de eso, ¿ya? Porque
yo creo que antes de decir cómo se aplican las técnicas de litigación, creo que la primera pregunta es, ¿se aplican o no? Y creo que hay un buen porcentaje de personas de colegas que no lo usan, ¿ya? Y que han seguido aplicando prácticamente un piloto automático como si nos encontráramos frente a un alegato de corte, ¿ya? Lo que implica, obviamente, una discusión totalmente distinta. Ahora, no puedo dejar de también desconocer que el proceso laboral tampoco es muy amigable con la litigación, porque parte con una demanda escrita y una contestación del mismo tipo, ¿ya? El juez finalmente cuando tenga que fijar los puntos de prueba, los hechos de prueba, va a tener que hacerse cargo incluso de aquellas inferencias que nosotros podamos plantear como indicios que normalmente en un juicio penal, por ejemplo, íntegramente oral, habrían sido una técnica sorpresiva respecto del litigante, la contraparte. Eh, las observaciones a la prueba, si lo vemos como el tenor que se le está dando hoy día, implica solamente hacer referencias a la valoración de la misma. O sea, no tenemos alegatos de apertura. Entonces, es evidente que tiene hartas restricciones. Ahora, lo que sí yo puedo reconocer y valorar es que cuando tenemos personas que realmente, litigantes que sí se están haciendo cargo de una estrategia de litigación, ¿ya? Integral, que parte desde la demanda o de la contestación, y después lo van asumiendo así durante el desarrollo del proceso y particularmente hasta llegar a la observación de la prueba, que son las estaciones que a mí me toca ver, ¿ya? Se nota y hace una diferencia en cuanto en cuanto al, no sé cómo decirlo, sino como genera una sensación placentera, diría como tribunal, cuando uno se encuentra ante un litigante que tiene una estructura lógica que a lo mejor para el juez le puede ser interesante y le es interesante en el fondo ir anticipando, ¿ya? Pero que permite, que tiene cierta ligazón, tiene cierta estructura y coherencia. Por supuesto, a eso habrá que añadir un montón de antecedentes o la forma en que lleva adelante su plan, el litigante, pero créanme, me resulta bastante placentero, por decirlo de una manera, encontrarse frente a un litigante que, para decirlo en buen chileno, hace la pega, ¿ya? Y que en el fondo se preocupó justamente de no dejar detalles fuera respecto tanto a la estrategia como en el desarrollo mismo, por ejemplo, de los interrogatorios, como al final en las observaciones o el alegato de clausura que uno quiera desarrollar. Y eso genera un valor inmaterial, ¿ya? Que puede ser que no tenga relevancia a lo mejor al momento de la decisión, ¿ya? Pero en aquellas causas o aquellos elementos que son, en aquellos juicios que están muy discutidos, a lo mejor esa estrategia sí puede hacer la diferencia, ¿ya? Así que, y en ese sentido, por eso que es valorable cuando existe esa, eh, esa predisposición por parte de los litigantes en la aplicación de las técnicas de litigación. Creo que eso es lo que podría decir sobre el particular. Lo placentero que sirve para el tribunal que nos Es un plantea concepto nuevo, lo voy a Eduardo, patentar, pero sí. efectivamente, ¿no? Sí, Después, buen concepto, porque después de una larga audiencia, insisto, pues pensando en el alegato, por ejemplo, de clausura, observación a la prueba, evidente a propósito de la utilidad, ¿cierto? Y el valor que le puede agregar al juzgador, ¿cierto? Unas buenas observaciones a la prueba. Así que muchas gracias, Eduardo. Y Magali, no sé cómo ves tú la mirada también que nos planteaba Eduardo, considerando tu experiencia, ¿cierto? Como profesora, como litigante, hoy día también desde el lado de la judicatura. ¿Cómo crees que se aplican las técnicas de litigación oral en los juicios laborales? Y también para qué nos sirve, ¿cierto? De una correcta, una adecuada aplicación de estas técnicas en los distintos escenarios también procesales. Sí, en esto concuerdo con lo que decía Eduardo, en que es sumamente destacable los casos o los juicios en los que litigan personas que aplican técnicas de litigación con aquellos que no. El devenir, todo
el íter del juicio se desarrolla de una forma mucho más fluida, tanto para la contraparte como para el juez también, no solo para el litigante que la aplica. Uno va viendo que si se presenta con una teoría del caso, cada uno de los litigantes, todos, todos los involucrados, todos los intervinientes tienen claro cuáles son los aspectos, los hechos relevantes que va a haber que acreditar, si se lograron acreditar, y el foco para un recurso contra la sentencia también queda mucho más fácil, mucho más claro, y no se diluye. En ese sentido, así como desde la perspectiva del cual dice que es placentero un juicio así, a mí también como litigante, también siento que es muy, muy agradable cuando se van dando esos casos, o cuando la satisfacción de que cuando uno hace unas observaciones a la prueba correctas, que después los argumentos, tanto en cuanto a la valoración como al fondo, son recogidos por el juez en la sentencia y logra ese elemento de persuasión. Por el contrario, cuando no se utilizan, uno ve que se pierden en una nube de distintas alegaciones, aparecen incongruencias, que se presenta la acción o la defensa en un sentido, luego el alegato en las observaciones va en otra línea, y el recurso que ejercen contra la sentencia finalmente aparecen nuevas alegaciones que a lo mejor eran sumamente valiosas, pero ya en esa etapa no se pueden hacer nuevas alegaciones. Entonces eso es sumamente relevante, y que yo creo que hace la diferencia en tener éxito o no con una demanda. Ahora, el que uno plantee una teoría del caso correcta, que la siga durante toda la litigación, no garantiza necesariamente el éxito, pero creo que como abogado uno siente que sí hizo todo lo que estaba de su parte como profesional para poder defender a su cliente, y no que se pierde el juicio por un mal trabajo, un mal ejercicio profesional. Eso creo. Muchas gracias, Magali. Efectivamente, que ahí entonces como desde el punto de vista del litigante también, insisto, colabora, contribuye también a esta contradicción, ¿cierto? Que normalmente se producen en los procesos. Y entrando desde la perspectiva que ustedes nos planteaban, ¿cierto? Desde la aplicación de las técnicas, ¿cierto? Hemos hablado en otros espacios, ¿cierto? En otros conversatorios de las técnicas de litigación y de la teoría del caso y la estrategia procesal. Y hoy día queremos aplicarlo, ¿cierto? A uno de los grandes desafíos que vamos a enfrentar en los próximos meses, que tiene que ver con la implementación, que yo le denomino un poco esta implementación judicial, ¿cierto? De la ley Karim. Entonces, Magali, me gustaría que nos podrías comentar, ¿cierto? De tu perspectiva, cómo se podrían implementar los aspectos judiciales de la ley Karim en un litigio, o cuáles son aquellos elementos que debiesen considerarse, o qué tipo de consideraciones debemos tener en cuenta al momento de construir una posible teoría del caso, tanto como demandante o eventualmente también como demandado en esta materia. Claro, en este sentido yo creo que estos juicios en general son muy complejos desde la perspectiva de la acreditación de los hechos para constituir o no dar por acreditado si hay algún tipo de acoso laboral o sexual, porque sabemos que el primer problema, o el más grande problema, es que esto ocurre, no hay prueba, digamos, directa, más que directa, evidencia clara de que se constituye o no un acoso de este tipo. Y por lo tanto creo que aquí hay que tener una especial consideración a cómo se va a enfocar el problema, ¿no? En cuanto a determinar cuál va a ser la teoría, dependiendo si es el empleador quien va a tener quien despide, por ejemplo, el trabajador, ya desde la etapa del inicio de la investigación interna. Yo creo que debe empezar a generarse ya esta teoría del caso,
cuanto a desarrollarla conforme a los procedimientos establecidos, con el respeto de los principios que están señalados en la normativa, y luego en la carta de despido. Si es que se llega a esa etapa del despido, solemos decir que en general en el despido la acción parte con la carta propiamente tal, porque sabemos que los hechos que están ahí señalados son los que se van a tener que acreditar en el juicio y que no se pueden invocar otros diversos. Y por parte de la persona que es acusada, sea que tenga que despedirse de un defenderse, perdón, de un despido, o en una acción por un despido indirecto, también tiene que tener claro cuál es su línea de defensa. Y en ese sentido, creo que es muy importante la labor que tiene que hacer el abogado en cuanto a escuchar los antecedentes del caso y distinguir cuáles son los hechos relevantes para esa teoría, para poder acreditar que efectivamente hay un acoso o no lo hay según corresponda. Porque me pasa que veo que hay muchos relatos que se plasman o en la carta o en la denuncia o en la contestación tal cual los cuenta la persona afectada, ¿no? Como los cuenta el cliente. Y dentro de eso hay cosas que son jurídicamente relevantes, algunos de esos hechos, y otros que no, y que no aportan y que finalmente generan confusión. Entonces ahí es muy relevante el relato que tiene que hacer el abogado, dejando en claro cuáles son los hechos relevantes para ese caso y que luego se tiene que hacer cargo de acreditar lo que corresponde a su parte. Y luego, como decía también, tener una coherencia en ese relato, en la prueba de esos hechos y llegar con ella hasta el final. Muchas gracias, Magali. No sé si Eduardo querés ahí comentar o complementar, ¿cierto? Dar tu mirada también en Eh, torno a estos temas. Sí, es interesante el tema. A ver, el tema hoy día, el tema con el acoso laboral particularmente, eh, eh, tal vez por mala implementación o mala utilización, o finalmente porque muchas de las demandas, de las denuncias por tutela no llegan a buen puerto, estoy hablando menos del 10% de las que se presentan. Entonces, se genera algún tipo de deformación profesional en los jueces, ¿ya? En cuanto a decir, ya aquí vienen de nuevo con el acoso, etcétera, ¿ya? Y eso es súper importante porque, en definitiva, eso es un antecedente que van a tener que tener súper claro quienes presenten una demanda, ¿ya? El abogado o abogada finalmente lo que hace es contar una historia, ¿ya? Y esa historia, dentro de las posibilidades del caso, y ahí está el talento que van a tener cada uno de ellos, tiene que ser cautivadora en el sentido de que tiene que ser interesante para el juez, ¿ya? Entonces, tiene que tener los antecedentes, pero no tampoco puede abrumar con antecedentes, ¿ya? Porque al final los árboles no dejan ver al bosque, ¿ya? Y ahí va a estar esa tensión entre la demanda tiene que contener el marco fáctico, pero tampoco puede terminar siendo una demanda de 100, 150 páginas, ¿ya? ¿Cuál es lo importante además? La ley Karin plantea una serie de modificaciones sustantivas respecto de la tramitación y no solamente tanto dentro de la empresa como de la figura del acoso, el acoso laboral, ¿ya? Entonces es probable que incluso todas esas plantillas que tenían los colegas de antes de la ley Karin no van a ser completamente aplicables, considerando que hoy día podemos tener una situación de acoso laboral con una sola conducta. Por lo tanto, ya entonces nuestra estrategia procesal no va a tener que ver con el tema de la reiteración. Eso en cuanto al relato, al que hacía referencia Magali. Pero hay otra cosa. ¿Cuándo tenemos un caso? ¿Cuándo podemos realmente decir esto va a tener vuelo en un juicio? Y yo creo que ahí está también la atención del abogado cuando llega a su cliente y le dice, bueno, tú me estás planteando una historia, ¿ya? Y esa historia, ¿qué evidencia tenemos? ¿Ya? Porque lo que el juez va a ver es evidencia, pruebas. Y a partir de esas pruebas, todo lo demás, las proposiciones fácticas, la teoría del caso, va a ser un proceso de inferencia. Entonces,
también hay que plantearse la situación en que a veces hay acosos o hay historias que yo no puedo probar y hay otras que sí. ¿Ya? Y a partir de esas historias, o a partir de la evidencia que que tengo, o de la que yo es razonable que pueda obtener, por ejemplo, me estoy planteando a través de una exhibición de documentos, o sea, yo estoy pretendiendo tener esos antecedentes, entonces, a partir de eso yo voy a construir mi relato, ¿ya? Lo que a mí me llama mucho la atención es que en historias, en casos de acoso, eh, muchas demandas por autodespido, lo que hacen es prácticamente copiar en la carta de autodespido, cuando en realidad la carta de autodespido lo que contiene es el relato del trabajador, un relato que en el fondo él construye como fundamento de por qué se va, pero no necesariamente ese relato se tiene que transponer en la demanda, porque en la demanda lo que yo tengo que tener es una historia que se acomode a la evidencia que tengo o que yo pretendo tener. El problema que genera es que cuando yo después llego al final del juicio, del relato que tenía, que probablemente, que posiblemente sea verdad, no lo pude probar. Y eso genera un montón de problemas porque genera insatisfacción en el cliente, genera también insatisfacción, por decirlo de una manera, en el juzgador, porque dice, estoy viendo un juicio que en realidad no tenía vuelo para un juicio. Genera un desprestigio también para el apoderado, el abogado, porque finalmente se embarcó en una discusión, un juicio que no iba a tener, no iba a tener un resultado. Entonces, el llamado es ese, es revisar en primer lugar, la teoría del caso empieza antes de la presentación de la demanda, ¿ya? Y ahí entonces uno tiene que ir con los medios que la ley me permite. O sea, por ejemplo, pedir medidas prejuiciales probatorias. O sea, tengo un trabajador, una trabajadora que me está planteando esta circunstancia, vamos a ver cuánto de eso puedo probar con lo que ya voy a pedir. Y a partir de eso presentar la demanda, ¿ya? Y derechamente a veces decirle, ¿sabes qué? No tienes antecedentes para presentar un juicio. Vuelve cuando tengas algo, ¿ya? Hoy día la ley Karin plantea un montón de antecedentes, vestigios que van a quedar de manera documental. Hoy día nadie puede decir que no sabe cuáles son los derechos que tiene como trabajador, considerando la difusión que ha tenido la incorporación de la ley Karin. La estadística que salió hace, ¿cuándo? Ayer o anteayer, ya en el primer mes habían 5.000 denuncias, ¿ya? De esas denuncias, 68 son mujeres, 68%. Eso es súper interesante porque, por ejemplo, plantea a propósito de la teoría del caso, ¿cómo voy a hacer conversar la ley Karin y en general una circunstancia de acoso, por ejemplo, con la ley 21.675, que es respecto sobre equidad de género? ¿Ya? Entonces, porque ahí voy a tener un estatuto que incluso es más preferente respecto de ese trabajador, ¿ya? De esa trabajadora. No puedo tal vez aplicar el mismo estándar o no voy a poder aplicar la misma teoría del caso respecto a un trabajador acosado hombre que a lo mejor respecto a un trabajador acosado mujer, ¿ya? Porque voy a tener la incidencia de otras normas, una situación de interseccionalidad. Entonces, creo que eso es lo interesante y que se plantea incluso antes de entrar al juicio propiamente tal. Sí, gracias, si quieres. Sea, Eduardo, y planteando la misma intervención que tenías tú y hacerte una pregunta, como a propósito de toda de las acciones, ¿cierto? La vinculación, ¿no? Con los temas probatorios. ¿Qué acciones crees que tendrían lugar, ¿cierto? Respecto a los denunciantes o qué acciones pueden ejercer los denunciados en el contexto de la ley Carín, ¿cierto? Ahí hay una amplia gama que se ha ido hablando desde como enfermedad profesional, despido indirecto, autodespido, la tutela, despido vulneratorio. ¿Cómo es tú el juego de estas acciones? Mira, creo que el catastro de acciones no cambia mucho. Eh, Creo que las modificaciones esenciales se producen al interior de la empresa, ¿ya? Y que por lo tanto creo que debería invitar mucho más, por ejemplo, no sé, tutelas con relación laboral vigente, ¿ya? Que creo que tienen incluso un impacto mucho mayor en los tribunales que un autodespido, ¿ya? Porque estamos hablando
en el lenguaje forense, por lo menos tribunales, uno podría decir con esta tutela estamos hablando de un trabajador que está dispuesto a enfrentar a su empleador estando trabajando, ¿ya? Y eso podría darse perfectamente en el contexto de incumplimiento, por ejemplo, de las normas en relación con la investigación, ¿ya? O que esta investigación fue irregular, ¿ya? Creo que eso es bien interesante. Pero en general, creo que las normas, el catálogo es el mismo, ¿ya? Lo que va a cambiar es lo que va dentro. Ese creo que sería un poco más la divergencia. Súper, muchas gracias, Eduardo. Magali, también me gustaría saber tu mirada, ¿cierto?, de las distintas acciones que hoy día existen, si hay algún cambio, ¿no? ¿Qué particularidades podrían tener, incluso también vinculados a los derechos fundamentales? ¿Cómo tú percibes esta temática? Tengo la idea también de que desde el punto de vista de las acciones a ejercer, no tenemos modificaciones, pero tal vez sí va a obligarnos a poner más atención cuál es la acción específica que se torna más adecuada para el caso. Como señalaba Eduardo, existiendo una norma que establece un procedimiento de reclamación mucho más exigente al interior de la empresa, creo que el optar derechamente frente a una situación de acoso por el autodespido no tiene mucha viabilidad. ¿No? O sea, habría que, pensando que el autodespido es el término del contrato, que es la sanción más grave que hemos dicho del ordenamiento jurídico laboral, entonces hay que entender que hay que agotar primero las vías internas, ¿no? Antes de. Y solo cuando se agoten esas medidas o el empleador no lleve a cabo la investigación, etcétera, ya como última acción tendría que irse por esa vía, como recomendación de un litigante. Y en eso también muchas personas, muchos clientes dicen, oye, a mí me hablaron del autodespido, quiero autodespedirme, ¿no? Y tengo también la percepción que en los últimos años ha habido un incremento de los autodespidos, pero notable. Y la mayoría no son acogidos porque es como que no tienen mayor fundamento. O sea, hay otras vías, no es un incumplimiento grave realmente de las obligaciones que impone el contrato o en casos de acoso sexual. Otra cuestión en relación con las acciones también, creo que algo que va a generar un poco de complicación es tomar la determinación al interior de una empresa en los casos de acoso, qué tan grave es. ¿Mm? Porque el que exista una conducta de acoso, sea laboral o sexual, no necesariamente implica que eso conlleve el despido. Porque también entendemos que puede haber alguna graduación. Sé que para algunos cualquier acto de acoso es suficiente para poner término al contrato de trabajo, pero si vamos creo yo, si vamos a las normas del término del contrato, habla el código de conductas indebidas de carácter grave y debidamente comprobadas. Entonces, no toda conducta indebida que pueda constituir alguna acción de acoso laboral, por ejemplo, necesariamente puede llevar al despido. Y además entiendo que también así lo prevé la ley porque hay distintos tipos de sanciones internas por parte de la empresa que se pueden adoptar. Entonces, al existir una gradualidad en cuanto a la aplicación de las sanciones internas, habrá que ponderarlo en su caso. Y por eso, al momento de adoptar la decisión de despedir, hay que estar teniendo claro que la situación está debidamente comprobada, que tenemos los hechos, no solo el relato que sea grave, sino que también está cómo acreditarse eh, y ponderar con los demás antecedentes que normalmente que se consideran para un despido
el artículo 160 por incumplimiento grave respecto de el trabajador, la vida laboral que ha tenido, etcétera, al ponderarlo. Entonces creo que eso, el escoger por qué vía se va, va a ser un desafío y que por eso hay que mirarlo no, no de forma a la ligera, sino que realmente estudiar el caso conforme a todos los antecedentes que tengo, tanto de hecho como de la prueba que se pueda rendir. Eso es mi opinión. Buenísimo. Me había quedado un punto a Buenísimo. propósito del autodespido que Precluyó el derecho colega. No, siempre había querido hacerle eso a algún juez, ¿no? Le había precluido su derecho colega, ¿no? Adelante, Eduardo. Muy bien, muy bien. A ver, el punto era el siguiente. Me ha tocado ver un par de fallos de corte, ya de corte de apelaciones, Santiago, por supuesto, en que obviamente el tema, ¿cuál es la obligación que tiene el empleador a propósito de un despido por incumplimiento, o un autodespido por incumplimiento grave? Porque ya en el caso de que hace la investigación, pero el resultado de la investigación no es todo lo bueno que quiere, en este caso, el trabajador afectado o la víctima. Por ejemplo, en lugar de ir por el despido en el procedimiento interno, la empresa decide amonestación, qué sé yo, y cambio de local, por decir algo. Entonces, eh, ¿cuál es la obligación del empleado? En el fondo, y ahí creo que se topa con el tema de la gradualidad, porque en el fondo si el empleador hizo todo el curso del 211, ya hizo la investigación, sancionó y tal vez entendió que no era grave, ¿se me abre a mí la puerta para el autodespido? Porque si yo digo, mire, me autodespido porque las condiciones o el resultado no me satisface, entonces no sé cuál es, creo que no va ahí. Creo que esa acción no debería volar porque la obligación del empleador es una obligación de hacer, ¿ya? Y una obligación de medios, ¿ya? Eh, no necesariamente de obtener un resultado respecto de quién es el sujeto pasivo del procedimiento, de la investigación interna. Ese es un tema y la Corte de Apelaciones, por lo menos lo que yo he visto en dos fallos, un par de fallos distintos, ha dicho que habiéndose ejecutado la investigación, ¿ya? El trabajador en el fondo acepta, ¿ya? Que ese incumplimiento que eventualmente se podría generar por esta culpa anónima corporativa, por el acoso, ¿ya? El trabajador finalmente le genera un nuevo, hay una especie de remisión de la deuda, por decirlo de una manera, ¿ya? Y se genera una nueva obligación que es de hacer, que es de esperar el proceso, ¿ya? Entonces no puedo esperar, no puedo autodespedirme si tengo una investigación en curso y la investigación está cumpliendo con los estándares legales, y aún así, cuando la investigación también concluyó no con el resultado que esperaba. Entonces ahí nuevamente nos vuelve el tema de la teoría del caso, porque yo para autodespedirme en esa situación tendría que atacar la investigación y las condiciones bajo las que se desarrolló. Y ya no podría ir por acoso, por decirlo de una manera. Tendría que ir por un incumplimiento grave, que en el fondo no volaría por un tema de una tutela. Porque a menos que yo dijera aquí hay una culpa inomitendo, una cosa así. Entonces, eso me parece que es interesante para ver que no todas las acciones son las correctas. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por por esa mirada y complemento, que es muy necesario también por lo demás. Ahora nos gustaríamos ir a un tema que también nos planteaba Magali, que hablaba del estándar probatorio, hablaba también, hacía referencia a los medios de prueba. No sé si Magali o Eduardo, quien quiera partir en esta pasada. Claro, la implementación de esta nueva ley, ¿cierto? ¿Qué estándar probatorio vamos a utilizar, ¿cierto? Hay una discusión que en algunos otros espacios se ha ido discutiendo. ¿Cuál es la exigencia para probar que existió el hecho o cuando la conducta es sancionable? ¿La vinculación o no con la tutela o con con esta frase debidamente comprobada, ¿cierto? Que se planteaba en el 160 número 1. Quería que habláramos, insisto, plantear la temática, ¿cierto? De los medios de prueba a propósito de los alcances o no que tenga algunos medios de prueba, de la investigación, de algunos testigos eventuales,
y por otro lado del estándar probatorio. No sé quién de ustedes quiera comenzar. ¿Quieren? Bueno, en esa, eh, en el tema de la prueba del acoso, creo que como buen abogado hay que distinguir. ¿Ah? Eh, Creo que no cambia la regla de que de quien debe acreditar los hechos relevantes del juicio va a tener que ser quien tiene que hacerse cargo. El onus probandi no cambia en este sentido. Entonces va a depender de qué es lo que se esté alegando que a quién le va a corresponder probar. En el tema de si vamos a estar en el juicio de tutela, claro, va a ser indicios de la vulneración, pero ¿de vulneración de qué? De ciertos derechos fundamentales. Entonces ahí es el foco, si va a ser por discriminación, que puede ser lo más eh, común en los casos de acoso sexual, vulneración a la vida y la salud, que es como normalmente también se acciona en tutela por la vía del acoso laboral, atentado también contra la dignidad de las personas, por vía de tutela también a través del acoso, que son como los derechos que están involucrados en este tipo de conducta. Eh, pero siempre creo que va a haber que desglosar, ir desmenuzando qué es lo que, y por eso es relevante la teoría del caso. ¿Qué hechos son los que yo tengo que hacerme cargo de acreditar que son los presupuestos fácticos para que se configure la conducta de acoso o que no se configure el acoso en su oportunidad? Entonces, eso creo que es lo que hay que ponerle bastante cuidado y no es que derechamente recaiga la prueba en una u otra parte. Y eso a veces suele ser un error, de enfocar, no, yo estoy defendiéndome y tendrá que hacerse cargo quien me está acusando de acoso. Mm. Muchas gracias, Magari. Eduardo, si quieres también complementar, dar tu mirada sobre Sí. el tema. Claro, es como un pimponeo probatorio, por decirlo de una manera. Yo parto de la base de algo y tengo que estar preparado para entender que la otra parte, mi contraparte, está en condiciones de probar o que ha probado un hecho. Entonces me pone en la situación de que yo tengo que o entrar en la refutación y a través de la refutación o la prueba, la evidencia de refutación o entrar en un reconocer y explicar, ¿ya? Entonces, eh, eso se va a tener que ver reforzado. Eh, el procedimiento hoy día va a exigir un montón de antecedentes escritos, ¿ya? Y supuestamente hay una serie de facilidades que hoy día se van a tener que dar al trabajador o a la trabajadora particularmente, pensando que la mayoría de las veces es una mujer la acosada, ¿ya? Y de todo eso va a quedar registrado. Entonces también va a requerir una actitud mucho más proactiva de ese trabajador en cuanto a generar esos hitos antes del despido o antes de judicializar el asunto, ¿ya? Eh, Normalmente todas las cosas que hoy día en nuestra vida quedan registradas por escrito, y no es con eso, no es que yo esté descartando en el fondo el tema de que el derecho laboral no se sujeta a documentos, pero hoy día nuestra vida está reflejada en WhatsApp. Entonces, si yo no tengo ese tipo de hitos, ¿ya? Se hace como difícil o se hace poco verosímil creer que realmente existe una conducta de acoso, ¿ya? Entonces, hay que sacarle punta a esos antecedentes, hay que sacarle punta a los testigos como antes no se había hecho, ¿ya? Entonces, verificar el tema de la credibilidad del testigo y la credibilidad del relato, ¿ya? Y ahí entonces uno va a tener que conectar con el juez que le tocó,
porque esta es una circunstancia que se da con el juez o jueza que le tocó, ¿ya? Porque en el fondo va a tener que conectarlo, van a tener que ver los fallos anteriores de esos jueces. Hoy día, afortunadamente, el Poder Judicial tiene todo eso indexado, registrado, entonces ustedes pueden averiguar cuál es la forma en que lo hacen. Eso en cuanto al estándar probatorio y cómo yo voy a tener que articular mi prueba. Hay un tema que me parece particularmente interesante y que sí creo que podría ser una inversión o excepción probatoria, que tiene que ver con la situación del 211E, inciso cuarto, que es justamente el tema del trabajador que es despedido por acoso. Aparece como una situación excepcional, me parece, así como a primera vista, de la regla del 454 número 1, porque en el fondo el trabajador tendría que entrar a desvirtuar finalmente las conclusiones de la investigación. ¿Ya? Y ahí, claro, va a haber que ver cómo se bascula el tema de la gravedad, porque no sé cómo, o sea, la ley habla precisamente del tema de la gravedad, pero me cuesta pensar que hayan acosos sexuales, por ejemplo, más y menos graves. O sea, ciertamente no es lo mismo una violación que por último que una tocación indecorosa, pero en el contexto del derecho laboral, en el contexto del ambiente que tiene que existir en una empresa, ¿ya? ¿Bajo qué condiciones entonces yo puedo permanecer, por ejemplo, con una trabajadora a la que le hicieron ciertas tocaciones? O que en el fondo, no sé, le mandaba fotografía inapropiada o chistes subidos de tono, ¿ya? Eh, Eso lo voy a tener que vincular, por ejemplo, justamente con el derecho que tiene esa trabajadora respecto de estar en un ambiente seguro, ¿ya? Eh, hay paño que cortar. Yo, en principio, estoy por entender que todos los acosos son graves y creo que la puerta que se va a generar, ¿ya? Es que probablemente, o es posible, y que es una conducta que se ha visto en los tribunales a propósito en materia penal, ¿ya? Que cuando se suben las penas, se hacen más rigurosas las sanciones, se tiende a subir el estándar probatorio, ¿ya? Eh, Ante la posibilidad de ser una sanción que pueda ser desmedida, particularmente, por ejemplo, si se considera que el acoso puede ser una sola conducta, ¿ya? Entonces, más que bascular por el tema de la gravedad, puede ser que la vía que tengan los tribunales sea aumentar el estándar probatorio, es decir, aquí no hubo acoso. Así que esa es como la reflexión que tengo, todo muy en el aire, por cierto, y viendo en realidad el texto, ¿no? Sí, ya. Puede ser que después me tenga que tragar toda una de mis palabras. Oye, Gracias. Sí. en ese sentido, yo creo que lo que hace ahí el 211 es solamente tratar de acotar un poco el debate porque señala que el trabajador despedido tendrá que desvirtuar los hechos concretos, no las conclusiones. Si eso constituye o no acoso, eso siempre va a quedar entregado a la decisión del juez, sino que son los hechos de que usted le envió tal mensaje, usted, no sé, tocó inadecuadamente a esta persona, desvirtuar que eso ocurrió. No sé, se me ocurre un ejemplo en un caso de acoso sexual, no, es que era consentido, etcétera, y demostrar él cómo, porque era una actitud, estos actos eran consentidos por parte de la otra persona. Eh, y lo otro que también quería tocar acá, que creo que también va a tener más relevancia en el tema de la perspectiva de género en cuanto al análisis en la valoración de la prueba misma. Y que para ello creo que también los litigantes tienen que hacerse cargo, quien se ve afectado, quien defienda a la trabajadora, ya desde el momento de presentar su acción o de presentar su prueba, su defensa, ir haciéndose cargo de los estereotipos que hay en relación a las mujeres, los prejuicios, etcétera, tratando de descubrir, porque estamos todos llenos de estereotipos. Entonces, desde antes mostrarle al juez que existen
o que hay un estereotipo en relación a tal o cual conducta de una mujer, o como se espera que la mujer reaccione en determinadas circunstancias. Entonces, eso es lo que creo que vamos a tener que ponerle mucho más foco, porque ya incluso es un mandato también de la ley CARI, de analizar todo esto en el contexto de perspectiva de género, o sea, con una mirada de perspectiva de género. Sí. Y una última pregunta, quizás más acotada, hay algunos comentarios que están en el chat, ¿cierto? Que también son interesantes. Pero eso de los medios de prueba, hay una particularidad, ¿cierto? Hablan de los testigos, ¿cierto? ¿Qué pasa con la declaración en las investigaciones? ¿Qué pasa con un juicio en el cual se cuestiona esa investigación? ¿Habrá alguna particularidad que ustedes consideren relevante poder compartir o reflexionar sobre ello respecto de los medios de prueba en sí mismos? No sé si quieres, Eduardo, después Magali, y Ya, sí. esta vez voy a empezar yo. Eh, Va a ser mucho más parecido a lo que es el proceso penal, porque en el fondo ahora vamos a tener un sustrato. O sea, estamos hablando de que existió una investigación, ¿ya? Partamos de esa base, que la obligación es esa, ¿ya? Va a ser mucho más recurrente, creo, justamente el refresca memoria, ¿no? Que eventualmente se plantea. Y va a ser interesante cómo, en definitiva, quien presenta al testigo que estuvo, que normalmente va a ser el empleador, ¿ya? Porque va a ir a defender su investigación. Cómo, en el fondo, sale adelante de las inconsistencias que pueda tener la declaración de su testigo, ¿ya? Hay inconsistencias que van a ser derrotables y hay otras que no son inderrotables, ¿ya? O que en el fondo no van a tener, o que no afectan la esencia del asunto. No es lo mismo que el testigo diga, mire, en realidad esto fue a las 4 y que esto fue a las 7, ¿ya? Pero el hecho lo recuerda y en el fondo lo puede conectar con otras circunstancias. Entonces uno ahí lo dice. Pero, por ejemplo, si ese testigo en realidad después, en realidad dice que ese día estaba con permiso, estaba con vacaciones y la investigación dijo otra cosa, entonces obviamente esa inconsistencia no la va a poder superar. Y ese va a ser un ejercicio bueno y distinto a lo que nosotros teníamos, ¿ya? Que se asemeja mucho más a lo que existía en el sistema penal. Entonces creo que eso es interesante, creo que es un aporte que vamos a tener y que en el fondo que es la experiencia que en la litigación norteamericana no teníamos, ¿ya? Que era justamente el testimonio y en la medida que además ese testigo vaya, porque va a ser interesante que vaya, porque va a ser interesante ver qué es lo que ocurre cuando en definitiva la empresa no presenta ese testigo y no tiene una justificación para tenerlo. No, porque supuestamente yo, por decirlo de una manera, soy dueño de los testigos, ¿ya? ¿Por qué no vino? ¿Ya? Eso genera algún tipo debería generarme algún tipo de sospecha, ¿ya? Respecto del valor de la investigación, ¿ya? ¿Por qué no viene? O sea, me va a generar algún tipo también nuevamente, como dije, algún tipo de evidencia de refutación en cuanto a decir, bueno, pero ese testigo debería estar, y yo le voy a preguntar al absolvente, eh, tengo aquí la lista de testigos que vienen y no viene el testigo que declaró en la investigación anterior. ¿Por qué no viene? ¿Ya? Es que fue despedido. Ah, ya, bueno, eso puede ser, pero si no tiene una justificación de ese tipo, entonces va a generar dudas respecto respecto, por ejemplo, de lo que es justamente el valor de ese testimonio en esa investigación, ¿ya? Porque obviamente este no es una investigación judicial, no hay bajo juramento, no hay nada, o sea, es la investigación en el mejor de los casos, ante un abogado externo o incluso alguien de recursos humanos. Va a ser interesante ese juego y espero que se generen algún tipo de discusión que son justamente de litigación fina, por decirlo así. ¿Ya? Eso creo que debería generar en el futuro esta ley en particular. Muchas gracias, Eduardo. Efectivamente, hay particularidades que va a tener los medios probatorios. Y bueno, Magali, también darte el espacio a ver si nos quieres comentar
alguna particularidad que tú visualizas que sea importante de comentar en este espacio, que puedan adquirir, ¿cierto?, los medios de prueba, las técnicas de litigación, los testigos, ¿cierto?, los documentos, en un juicio como los que estamos hablando hoy día. Mm. Sí, mira, alguna particularidad creo que es respecto de la declaración que pueda tener la víctima. ¿No? Eh, Porque, claro, esperaríamos a que fuera a declarar al juicio, pero muchas veces eso la empresa no puede obligarla y tampoco puede exigirse a la víctima que vaya a declarar. Entonces, no necesariamente es esperable. Es lo ideal. Yo trataría de propender a que pueda declarar, pero si estamos sobre todo en temas de acoso sexual, a veces es bastante complejo volver a estar relatando, describiendo, etcétera. No siempre todas las personas están dispuestas a exponerse en un juicio con todo lo que ello implica y dice yo ya hice mi parte, hice mi denuncia y está mi declaración en la investigación. Pero el problema es que el valor de esa declaración tiene una sola mirada de quién la tomó y que está actuando por parte de la empresa. Pero quien tiene que hacer la defensa, quien puede confrontar, quien puede hacer el contrainterrogatorio, no estuvo presente. Y por eso ese es el gran problema, creo yo, que pueda presentarse. Y no podemos saber por qué la víctima no fue finalmente a declarar al juicio, si fuera el caso. Entonces, eso creo que es un tema que genera alguna complejidad que va a tener que ponderarse, o sea, no pensar a priori que porque la víctima no fue a declarar es que la empresa no tiene prueba o al contrario, porque también es una forma de decir, oye, si me contrainterrogan en un juicio va a salir a la luz, entonces mejor no voy, si es que en realidad no hay un real acoso. Va a ser un episodio interesante porque dependiendo la teoría del caso que plantea, así como que este juicio es una farsa o esta investigación es una farsa, porque ahí nuevamente teoría del caso, esta investigación es una farsa, en realidad yo tenía una relación con la acosada, por decirlo de una manera, ese tipo de cosas pueden terminar inclinando a favor o en contra del juez. ¿Qué es lo que va a pasar? Debería llevar, debería por lo menos estar dentro de la lista de testigos y después citado incluso por el tribunal, y después la empresa, ya sea para ponerse en ese caso, presentar prueba nueva, decir, bueno, está despedida, fue citada, o no sé, un certificado médico, un certificado, un informe psicológico que diga que no se encuentra en condiciones de presentarse al juicio. ¿Ya? Pero en el fondo va a tener que tener va a tener que ser una litigación mucho más dinámica justamente para prever ese tipo de sospechas que se pueden generar a propósito de la instancia administrativa, es decir, pero en realidad interna. Yo creo, agregar al tiro ahí, que por eso tiene relevancia en todos estos juicios de acoso particularmente que se constituyen por una serie de actos que van siendo aislados, pero que uno tiene que ir concatenando para generar un panorama. Y muchas veces esos detalles son los que van logrando una mayor convicción de una u otra teoría. Entonces, en estos casos, por ejemplo, yo creo que sí tiene algún valor importante la declaración que pueda hacer la parte, ¿no? Porque precisamente para obtener la mayor cantidad de antecedentes que permitan vincularse con otros medios de prueba que son, a lo mejor por sí solos, no dicen nada o son muy circunstanciales, pero en la medida que tengamos una mayor cantidad de antecedentes, de declaraciones, de precisión, de detalles de los hechos, pueden lograr generar una mayor convicción respecto de la veracidad o no, de la verosimilitud de alguna situación concreta, de algún hecho que esté relatado en el juicio. Es
Muchas gracias a los dos. Miren, vamos agarrando el espacio. Nosotros siempre queremos generar un espacio más o menos acotado donde vayamos planteando temas que se van a ir desarrollando en el tiempo. Así que hay varias preguntas y que ustedes me imagino que pudieron ir revisando también en el chat del Zoom. Pero me gustaría dejar un último espacio para que ustedes puedan plantearnos algunos desafíos que se enfrentan desde la perspectiva de la litigación oral en los juicios laborales de nuestro país, y especialmente en materia de aplicación de la ley Karin en esta materia. Habías comenzado con Eduardo, así que comenzamos contigo, Magali, y después cerramos con Eduardo. Sí. Yo creo que el desafío es constante para los litigantes, en particular en materia laboral, que es un área del derecho muy dinámica, que hay que mantenerse en constante capacitación, informándose tanto de las modificaciones legales como está operando la jurisprudencia. Y por otra parte, prepararse en litigación y preparar el caso. O sea, como decía desde un principio, desde que uno toma, sea como empresa en el momento de desarrollar, de iniciar ya la investigación, sea desde la perspectiva del trabajador que requiera defenderse frente a una denuncia de este tipo, ser cuidadoso y coherente tanto con lo que, cuál va a ser el foco, cuáles van a ser los elementos de su defensa, tanto respecto de los hechos como en los jurídicos. ¿Mm? Si estoy derechamente desconociendo la existencia de un acoso o estoy justificando alguna conducta, entonces es relevante qué actitud se adopte. Y eso implica mayor trabajo para los litigantes, es mayor preparación de recabar información, de buscar pruebas, de asegurarse de tener los medios que va a contar con los testigos efectivamente al momento de que llegue la audiencia de juicio, porque a veces antes de presentar la demanda, no, yo tengo tantos testigos que van a declarar por mi parte y llega el momento y no tiene a ninguno. Entonces, creo que ese es el mayor desafío. O sea, sintetizando, prepararse tanto respecto de técnicas mismas para elaborar buenos interrogatorios, técnicas de litigación, como en la preparación de la teoría del caso de los distintos abogados. Eso, así que muchas gracias. Muchas gracias, Magali, Eduardo. Uy, hay hartas preguntas, pero en definitiva no hay tiempo para responderlas a todas, pero voy a tratar de dar una respuesta general y genérica y lo más amarilla posible, pero eh, a ver, lo que ya habíamos planteado al principio, la teoría del caso se va a tener que construir, o sea, varias cosas. En primer lugar, hay que hacer una severa revisión de los que tengan demandas presentadas por acoso y que se hayan pasado modelos anteriores, van a tener que hacer una severa revisión de eso, ¿ya? Porque como dije, en lo sustancial y en cuanto a la tramitación interna en la empresa, hay muchos cambios. Lo mismo las contestaciones que hagan las empresas. O sea, la dialéctica seguramente va a ser un poco distinta, ¿ya? Dicho lo anterior, creo que además de los antecedentes que ya deberían constar ahora documentalmente, ¿ya? Y que debería haber un refuerzo por parte de ustedes como asesores respecto de los trabajadores o la empresa en cuanto a tratar de dejar todo esto por escrito, de tal manera que quede lo menos posible en manos de los testigos, ¿ya? Eso termina siendo un seguro de vida para ustedes, ¿ya? Y en el fondo para sus clientes. Dicho lo anterior, y a pesar de que no todo va a quedar ahí, los testigos se van a meter entre medio en aquellos intersticios que creo que la documental no cubre, ¿ya? O que finalmente le van a dar una tonalidad a un documento, ¿ya? A veces un correo puede decir estimado no sé cuánto, pero en realidad todos sabemos que hay un conflicto, ¿ya? Entonces, para eso van a ser los testigos. Los testigos van a tener que darle una tonalidad a los documentos, ¿ya? Van a ser un intérprete de una partitura,
¿ya? Y eso va a ser interesante porque normalmente se presentan como casi como un compartimento estanco en el proceso, ¿ya? Y ahí, así como la apreciación de los medios de prueba por parte del tribunal es comparativa y por lo tanto es tomando uno y otro, eh, la estrategia que van a tener que sustentar en uno u otro sentido va a tener que considerarlos entonces de manera integral, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que recurrir a mucho mayores técnicas en cuanto a la confrontación del documento con un testigo, etcétera, ¿ya? O ya sea incluso la propia investigación interna. Va a haber que ver también, como dije, los testigos van a tener que ser desarrollados, creo yo, desde un punto de vista mucho mayor, ¿ya? Justamente ver cuáles son las motivaciones que tiene alguien para ir a declarar el proceso, independiente de si son trabajadores de la misma empresa o no. O sea, el solo hecho de ir a trabajar en la empresa, por qué en el fondo usted está declarando, ¿ya? Lo que yo percibo, y espero que no verlo, es que hay una aplicación muy mecánica de las técnicas de litigación en cuanto a las preguntas, las preguntas de validación. Las preguntas de validación no solamente tienen por objeto hacer como una especie de calentamiento del testigo para que se sienta bien, sino que también para darle al tribunal información adicional que no tienen que ver con lo que es el hecho del juicio, sino es por qué y bajo qué ojos ese testigo vio algo. A veces hay temas culturales que no se ven y que en el fondo hacen que el propio juzgador pueda llevar a tener dudas respecto de la verosimilitud del testigo, ¿ya? ¿Por qué no denunció antes? Es que porque siempre vi que esta niña era temerosa, ¿ya? Tenía una familia X que la castigaba mucho, bla, bla, bla. Entonces, hay un montón de cosas que creo que van a enriquecer o debieran enriquecer los interrogatorios. Y bueno, la observación de la prueba también deberían mejorar por lo mismo, porque debería hacerse una revisión mucho más integral respecto de las conclusiones a las que se arriban. Así que creo que plantea desafíos para llevar a aquellos que ya están a un estadio superior respecto de lo que son las técnicas de litigación y aquellos que no la han usado, por lo menos dar sus primeros pasos en este mundo sin límites. Así que eso serían como mis prevenciones y mi orientación hacia el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Magali. Muchísimas gracias, Eduardo, por darse el espacio, el tiempo para conversar y dialogar estos temas que son sumamente relevantes, que claramente nos van a quitar harto tiempo, harta energía nos van a dar harto espacio de discusión dentro de los próximos meses que se va a aventurar ahí algunos juicios en torno a esto. Así que, de nuevo, agradecerle muchísimo la disposición, el haber aceptado la invitación a conversar y ser parte de estos conversatorios. Agradecerle nuevamente que nos pudieran acompañar tanto ustedes como todos aquellos que se fueron conectando, cerca de 100 personas que también nos pudieron conectar. Y es un tema a seguir desarrollando como comunidad laboralista, también vinculada, insisto, desde el punto de vista desde las técnicas de litigación. Así que con eso vamos a ir cerrando nuestro espacio. Gracias, Magali, gracias, Eduardo, gracias a todas aquellas personas que se pudieron acompañar y conectarse con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.